tal, intermedio? Dios le bendiga. Espero que se encuentren muy bien de salud. Quisiera que ya pudiéramos regresar a las clases presenciales. La verdad que es mi deseo, pero pues gracias a Dios nos ha permitido el poder seguir teniendo esta forma las clases, de poder seguir estudiando la palabra de Dios. Y espero esta clase también sea de bendición para su vida, para que podamos aprender más juntos y podamos crecer en conocimiento, en gracia para con Dios y con los hombres. Y pues bueno, vamos a orar para iniciar la clase. Que Dios la bendiga primero que nada. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande para con nosotros, Señor. Te pido que usted bendiga esta clase, Señor, que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice los intermedios, bendice sus vidas, Señor, y esté usted con ellos en Cristo Jesús. Amén. Ok, intermedios. Pues bueno, las clases pasadas estuvimos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vamos a entrar a un tema nuevo. En las siguientes clases vamos a estar mirando la vida de Jesús según Lucas, según el Evangelio de Lucas. Esto es importante para conocer más acerca de Jesús, para conocer más sobre la palabra de Dios y para que podamos entender todo lo que es el amor de Dios para con nosotros. Pero bueno, antes que iniciar con lo que es el estudio de la vida de Jesús según Lucas, me gustaría que estudiemos un poco sobre quién era Lucas, ya que vamos a estar estudiando sobre cómo es que Lucas redactó la vida de Jesús. Vamos a investigar un poquito sobre quién era Lucas, y esto se va a tratar esta clase, ¿verdad? Bueno, el libro de Lucas, pues claro, fue escrito por Lucas, ¿verdad? Como su nombre lo menciona. ¿Y quién era Lucas? Podríamos decir, quizá algunos de ustedes ya se imaginan, Lucas era un médico, el médico amado por aquel versículo. Quizá algunos de ustedes dirán, pues era compañero de Pablo. O quizá pueden sacar algún otro, excelentísimo Teófilo. Palabras que le recuerden quién era Lucas. Y sí, todo esto es correcto. Lucas era un médico, era un gentil, era compañero de Pablo, del apóstol Pablo. Y bueno, se cree que también Lucas escribió Hechos. ¿Por qué? Por la forma de escribir, por a quién se le dirigió estos tratados. Y bueno, Lucas era un médico, como mencionábamos. Recordemos que en aquel entonces los médicos eran las personas más estudiadas, las personas más preparadas. Era una persona muy dedicada al estudio, que se esforzaba mucho en ello. Y por eso es que podemos mirar cómo es que este evangelio está lleno de palabras de una persona muy preparada, una persona que estaba, que se veía que estaba estudiada. Es por eso que Lucas trata de ser tan claro, tan preciso en sus datos, en ordenar todos esos sucesos de Jesús. Lucas era un médico. Esto nos lo menciona, como lo hemos visto, en Colosenses 4:14. Si me pueden acompañar allá, por favor, en sus Biblias, ahí a Colosenses. En lo que yo lo busco, ustedes también lo buscan, Colosenses 4:14. Dice así la palabra de Dios: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí haciendo referencia el apóstol Pablo a Lucas como el médico amado, una persona, de hecho le dicen el médico de cabecera de Pablo. Era Lucas una persona que era estudiada, era un médico, una persona que estaba preparada y un fiel discípulo de Jesús. También podemos mirar que Lucas era un gentil. Por tradición lo conocemos, por la forma de escribir que él tenía, tan diferente a los demás discípulos, a los apóstoles, que él era un gentil. Y esto también nos lo confirma el mismo apóstol Pablo. Aquí mismo en Colosenses 4, el versículo 11, ahí arribita, dice la palabra de Dios, hablando de las salutaciones finales de Pablo, dando alguna serie de compañeros que estaban con él, y nos dice: y Jesús, llamado justo, hablando de uno de los seguidores, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios,
y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de los siervos, es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y sigue diciendo hasta el versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, el versículo que leímos. Y lo señala como una de la circuncisión, por eso es que también podemos entender que él era un gentil. Y esto es un dato muy curioso y muy interesante, ya que si nos ponemos a recordar, cada evangelio fue escrito a un cierto tipo de personas, se podría decir. Y este evangelio de Lucas fue escrito a los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor quería hablarnos también a nosotros y utilizó a Lucas, utilizó esa esencia que él tenía, quizá esos estudios que él tenía y todo, lo utilizó como Dios quiso, ¿verdad? A como Dios tenía todo preparado para que nosotros fuéramos enseñados. Es por eso que nosotros miramos que esta carta de este Evangelio de Lucas es dirigido a Teófilo, pero no solamente a Teófilo, sino que trata de expandirse a todo el pueblo gentil, a todo este pueblo que hemos sido adoptados, ¿verdad? Y podemos mirar cómo es que Lucas estaba tratando de llegar a todas esas personas. ¿Y por qué? Porque trataba de evitar algunas de las palabras que utilizaban comúnmente en los otros evangelios, como son rabí, palabras que utilizaba el pueblo judío, y las trata de omitir cambiándolas por palabras más claras, quizás se podría decir, para el pueblo gentil. También podemos mirar que Lucas era un compañero de Pablo, como lo hemos estado mirando. Aquí en Colosenses, donde miramos, es Pablo quien está dando las salutaciones y dice, os saluda Lucas, el médico amado. Nos está diciendo Pablo que Lucas se encontraba en ese momento con él, que estaba ahí quizás a su lado, y también estaba enviando el saludo de parte de él. Miramos que Lucas se encontraba con Pablo. También podemos mirar en algunos otros libros, por decir, como en 2 de Timoteo, si pueden ir ahí también. 2 de Timoteo 4, versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. También hablando del apóstol Pablo aquí, dice, solo Lucas está conmigo. En este momento solamente el discípulo Lucas estaba también con él, con el apóstol Pablo. Podemos mirar que Lucas se encontraba constantemente con Pablo. También podemos ir a Filemón. Me pueden acompañar allá. Filemón 1:24. Dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. También hablando Pablo en la salutación final de quienes se encontraban con él, nos vuelve a repetir ahí a Lucas, al mismo Lucas, aquel médico amado. Aquí nos lo menciona como ese colaborador que estaba con él apoyándole. Entonces podemos mirar que Lucas era un médico, una persona preparada. Lucas era un gentil que también el Señor salvó. Lucas era un fiel colaborador del apóstol Pablo para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar que Lucas era una persona que el Señor estaba utilizando en su obra. No utilizó a cualquier persona para escribir el Evangelio de Lucas, no utilizó a cualquier gente que le llamaba Señor para escribirnos, sino una persona que demostró por hechos que estaba preparada para escribir esto. Y como médico es que él trató de organizar los sucesos que estaban pasando, que pasaron alrededor de la vida de Jesús. Y por esto es que también nos da un sustento, se podría decir, bíblico sobre los hechos, ya que no lo menciona. Muchos hechos no ocurrieron a su vista, no estuvo él presente, pero sí los tomó directamente de los apóstoles
y estuvo estudiando en ello. Y con estos pasajes nos muestra que Lucas era colaborador del apóstol Pablo. Entonces él tenía, se puede decir, la forma de investigar, de indagar y de poder escribir el Evangelio. Por eso es que el Evangelio pues es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Utilizó a Lucas para poder escribir y darnos este libro. También podemos mirar que el Evangelio de Lucas fue escrito más o menos entre el 58 al 60 después de Cristo. Esto se puede encontrar porque fue escrito antes de Hechos. ¿Por qué? Porque al inicio de Hechos nos menciona que en el primer tratado Teófilo, y por algunos datos históricos que nos da acerca de encarcelamientos de Pablo. Por eso es que podemos deducir que más o menos fue escrito en el 58 al 60 después de Cristo y que fue escrito antes de Hechos. Y pues se deduce que Lucas escribió al Evangelio de Lucas y a Hechos. ¿Por qué? Porque tienen la misma escritura, tienen la misma esencia, la misma quizá palabras que utilizaba de un médico, esas palabras un poco más quizá más de persona preparada, y no encontramos quizá alguna palabra, no sé, ustedes dirán, de médico, ¿no? Por así decirlo. No miramos que Lucas le dice, Pablo, ahorita que estás sufriendo encarcelamientos, tómate una paracetamol. No de esa forma, ¿verdad? Pero sí menciona palabras de una persona preparada, una persona estudiada, y por eso es que podemos comprender. Y bueno, este es Lucas, un fiel seguidor, un colaborador en la obra, una persona que se preparó y que sirvió al Señor y que el Señor utilizó para poder seguir hablando a través de él y hablar a nuestras vidas. Y les dejo esto para que lo puedan seguir estudiando, para que puedan quizá ustedes encontrar algo más. No podemos encontrar muchos detalles acerca de la vida de Lucas, porque Lucas no habla mucho de sí, sino que habla más de los hechos que estuvieron pasando. Pero sí podemos encontrar estos pequeños puntos que nos dan una base para confiar en lo que Lucas está escribiendo, en que Lucas estuvo ahí, en que Lucas era un colaborador, era una persona preparada que Dios utilizó, por la gracia de Dios fue utilizada, y entre estas cosas, ¿verdad? Y les voy a dejar de tarea un versículo. El versículo es el de Colosenses 4:14. Está muy sencillo, muy sencillo de hecho. Fácil, de volar se lo aprenden, estoy seguro. Colosenses 4:14, dice así la palabra de Dios: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Así de sencillo está el versículo. Se los dejo de tarea para que lo estudien, para que se lo aprendan y puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Y bueno, esto va a ser todo por la clase. Espero que sea de bendición para su vida y que Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar la clase. Señor y Padre Celestial, gracias te doy en este día, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te pido que ahora que usted bendiga a los intermedios, Señor, que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, y creciendo más para toda tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.